En videos anteriores ya hemos visto métodos de simplificación que se basan en los teoremas y propiedades del álgebra de Boole o basado en ello en el método gráfico de los mapas de Carnot. Y en este video vamos a arribar a un método numérico que es el de Quine-McCluskey, que tiene la ventaja de poder ser aplicado a cualquier número de variables y además es programable. Para poder entender el método vamos a utilizar una función g expresada en forma normal disyuntiva canónica y vamos a considerar esta propiedad fácilmente demostrable si tenemos un producto booleano de dos expresiones sumado a otra expresión donde aparece ese mismo producto booleano pero una expresión está complementada, es fácilmente reducible a la fórmula que aparece constante en ambos sumandos. Bueno, vamos a aplicar eso a algunos minitérminos dentro de esta expresión. Si consideramos estos dos minitérminos, vemos que estas expresiones tienen una única diferencia en el literal x y x complementada. Entonces, aplicando ', propiedad, podemos reducir la suma de estos dos minitérminos al minitérmino de tres variables w, y, z'. Marcamos un guión para marcar esa variable que ha sido simplificada. Análogamente, si consideramos estos otros dos minitérminos, también difieren en la misma variable y aplicando esa propiedad se puede simplificar. Hemos tenido una primera asociación, pasamos de 4 variables a 3 variables. Si consideramos estas dos expresiones de 3 variables, podemos observar que también difieren en un único literal y aplicando el mismo criterio anterior podemos volver a simplificarlas y pasamos a tener dos variables. Marcamos en verde la variable perdida, digamos, simplificada. Esta es una asociación en un segundo paso. Lo que hemos observado es que de minitérminos de 4 variables, en una asociación pasamos a 3, en otra asociación a 2, es decir, en cada paso de asociación se va perdiendo una variable producto de la simplificación. Vamos a traducir esto a un código numérico. Sabemos que a cada minitérmino le corresponde una cadena de bits. Observemos que en esta cadena hay 3 unos y en esta hay 2 unos y hay una única diferencia marcada en rojo. Fijémonos qué pasa al simplificar. La cadena pasa a tener 3 bits y nos queda un guión simulando la variable simplificada. Lo mismo podemos observar acá. Acá tenemos una cadena de bits con 2 unos, otra con un único 1 y una única diferencia en el bit marcado en rojo. Cuando se simplifica, el bit marcado en rojo es el que se transforma en guión. Y luego tenemos dos cadenas que tienen 3 bits y un guión. El guión está en la misma posición en ambas cadenas y difieren en una única posición marcada con los círculos verdes. Cuando nosotros simplificamos, nos queda una cadena de 2 bits y el guión verde nos marca la última simplificación. Es decir, que de un paso a otro vamos perdiendo un bit. Bueno, estas consideraciones las vamos a aplicar ahora en el método. Supongamos que tenemos esta fórmula f expresada en forma normal disyuntiva canónica. Entonces, para poder trabajar numéricamente, lo primero que necesitamos es tomar las cadenas de bits correspondientes a cada uno de los minitérminos. Y también vamos a considerar cuántos unos contiene cada una de esas cadenas de bits. Entonces esta tiene 3 unos, esta también, esta tiene 2, 2, 2 y esta tiene un solo 1. Vamos a ubicar en una tabla ordenada todos estos minitérminos ordenados de acuerdo a la cantidad de unos. Nosotros tenemos 3 minitérminos que tienen 3 unos, otros 3 con 2 unos y un solo minitérmino con un 1. Entonces vamos ubicando cada minitérmino, su cadena de bits y la etiqueta que le corresponde. Acá sería 8 más 4, 12 más 2, 14. Y así hacemos con las restantes expresiones de los minitérminos con sus cadenas de bits y sus etiquetas. Bueno, ya tenemos ubicado convenientemente todos nuestros minitérminos.
Entonces ahora vamos a hacer las primeras asociaciones. Recordemos que lo que nosotros queremos ahora es pasar de 4 a 3 variables, es decir, de n a n-1 variables. Para eso tenemos que buscar cadenas de bits que difieran exactamente en una posición para poder asociarlas. Y para eso se requiere que difieran en una posición y que difieran en una unidad en la cantidad de unos. Es decir, vamos a chequear si podemos asociar expresiones que tienen 3 unos con expresiones que tienen 2 unos, o expresiones que tienen 2 unos con expresiones que tengan un único uno. El resultado va a ser perder una variable, es decir, pretendemos pasar de cadenas de 4 bits a cadenas de 3 bits. Bien, si nosotros observamos acá la cadena de bits que corresponde a 14 y la cadena de bits que corresponde a 10 difieren en una única posición que está marcada en rojo. Entonces, fue posible asociar las expresiones 14 y 10 y el resultado de esa asociación se marca poniendo el guión rojo en esa única posición de diferencia. Vamos a ver si 14 se puede asociar con 5. Tenemos 0 con 1, 1 con 0. Ya hay dos diferencias de bits, entonces 14 y 5 no son asociables. 14 con 3, 0 con 1, 1 con 1, 1 con 0. Ya estamos viendo que hay dos diferencias, entonces tampoco 14 es asociable con 3. Veamos 11. 11 con 10, 1 con 0, 1 con 1, 0 con 0, 1 con 1. Hubo una única diferencia, entonces son asociables y en ese lugar de diferencia va el guión. 11 con 5, 1 con 1, 1 con 0, 0 con 1. Hay dos dígitos de diferencia, entonces no son asociables. 11 con 3. 1 con 1, 1 con 1, 0 con 0, 1 con 0. Como hay una única diferencia, son asociables y en el guión está marcado el dígito diferente. Ya probamos todos los casos posibles con 11, vamos con 7. 7 con 10, 1 con 0, 1 con 1, 1 con 0, 0 con 1. Hay una única diferencia, entonces 1 con 0, 1 con 1 y 1 con 0, dos diferencias, no son asociables. Vamos 7 con 5, 1 con 1, 1 con 0, 1 con 1, 0 con 0. Como hay una única diferencia, son asociables. Y 7 con 3, 1 con 1, 1 con 1, 1 con 0 difieren y 0 con 0 coinciden. Por lo tanto, 7 con 3 también son asociables. Terminamos de ver toda la tanda de 3 respecto de los de 2. Ahora vamos a ver los de 2 respecto de la expresión que tiene 1. Veamos si 10 es asociable con 1. Difieren 0 con 1, difieren 1 con 0. Entonces, 10 y 1 no son asociables. 5 con 1, coincidencia, coincidencia, disidencia, coincidencia. Entonces, pudimos asociarlo. 3 con 1, coincidencia, disidencia, coincidencia, coincidencia. Una única disidencia, entonces han sido asociados. Bueno, entonces todas estas fueron nuestras asociaciones en el paso 1. Es conveniente que ubiquemos en qué posición quedó ubicado el guión. Así podemos ver que este guión está en la posición del 4, que es el resultado de hacer 14 menos 10. Este guión está en la posición del 1, que es el resultado de hacer 11 menos 10. Este guión está en la posición del 8, que es el resultado de hacer 11 menos 3. O sea, se pueden calcular las posiciones de los guiones haciendo la resta entre la mayor y la menor etiqueta de los minitérminos asociados. Bien, ahora queremos hacer asociaciones de segundo paso, o sea, queremos restar de 3, pasar a 2 variables. Y para eso necesitamos que nuestras dos expresiones de cadenas de dígitos binarios coincidan en la posición del guión y difieran en un único dígito. Bien, entonces tenemos las asociaciones del paso 1 y vamos a considerar cuántos unos tienen. Esta tiene 2, 2, 2, 2 unos y 2 unos. Y estas tienen un 1. Vamos a chequear qué posibilidades tenemos de asociar alguna expresión de este sector con alguna expresión de este sector.
Observemos. 1410 tiene guión en 4. Si es asociable con alguna de este sector, tiene que ser con la que tiene guión en 4. Chequeemos las disidencias y coincidencias. Tenemos 0,1 disidencia, 1,0 disidencia. Esto nos está diciendo que la expresión 1410 no es asociable con la 5,1. Veamos, esta tiene guión en 1 y acá no hay ninguna con guión en 1. Esta tiene guión en 8, acá no hay ninguna con guión en 8. Esta tiene guión en 2 y acá hay una. Veamos, coincidencia en 1, coincidencia en guión, disidencia acá y coincidencia. 7,5 entonces es asociable con 3,1 y el lugar de disidencia nuevo es el verde. Esto, en vez de expresarlo así, lo podemos expresar directamente en un solo paréntesis. Luego acá tenemos una expresión que tiene el guión en 4, veremos si es asociable con esta. Coincidencia, disidencia, coincidencia de guión, coincidencia. Entonces 7,3 también es asociable con 5,1 y lo expresamos en un solo paréntesis y la disidencia está en el guión verde. Bien, entonces hemos obtenido estas dos cadenas de 2 bits que en realidad son idénticas y ambas tienen un único 1. Por lo tanto, no podemos avanzar a un paso 3 en el que tengamos oportunidad de hacer asociaciones. Por lo tanto, hemos concluido las asociaciones. Ahora lo que queremos hacer es ver cómo todos estos mini términos pueden ser cubiertos. Recordemos que las asociaciones del paso 1 son asociaciones que tienen como resultado expresiones de 3 dígitos, es decir, de 3 variables. Las del paso 2 de 2 variables. Si hubiéramos avanzado más, hubiéramos tenido menos variables. Y a nosotros nos interesa cuanto más simple, mejor es la simplificación. Por lo tanto, siempre nos interesa cubrir los mini términos con asociaciones de pasos lo más posteriores posibles. En nuestro caso, vamos a tener que efectuar una tabla reductora en la que se contemplen cuáles son los mini términos a cubrir. En el caso de nuestro ejemplo, los mini términos corresponden a las etiquetas 1, 3, 5, 7, 10, 11 y 14. Si observamos, aquí están todos los mini términos. 1, 3, 5 y 7 son cubiertos por esta asociación. Nos quedan 10, 11 y 14, que como no los podemos obtener del paso 2, los buscamos en el paso 1. En el paso 1 aparecen 14, 10 y 11 en estas 3 asociaciones. Bueno, tratemos de cubrirlas. Por ejemplo, podríamos tomar esta que cubre 14 y 10 y esta que cubre 11 y 10. Esta que cubre 14 y 10 tiene la expresión 1-10 y la que cubre 10 y 11, 1-0-1-. Entonces, tenemos cubiertos ahora todos los mini términos. ¿Cuáles son las fórmulas asociadas? Para 0-1 es W', Para 1-10 sería WYZ'. Y para 101- es WX'Y. Entonces, esta fórmula es el resultado de la simplificación de nuestra fórmula original. Hay que tener en cuenta que podría haber sucedido que en vez de haber elegido la fórmula 10-ON de la asociación 10-11, para cubrir la zona del mini término 11, hubiéramos elegido la 11-3. Bueno, en tal caso, hubiéramos tenido una diferencia en esta expresión, que por ser guión 0-1-1 sería X'YZ. Pero al ser del mismo paso, es del mismo nivel de simplificación, así que ambas son igualmente correctas.